Bueno, bienvenidos al devocional para el día de hoy. Para mí es un gran privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Sé que Dios nos va a bendecir grandemente y vamos a disfrutar de estos minutos que nos regala el Señor para estar en este devocional. Quiero invitarle para que usted en la medida que se conecta pueda colocar su saludo allí en los comentarios, pueda dejarnos, reportarnos sintonía, desde qué lugar del mundo te estás conectando. Qué bueno, nos alegra mucho saber y siempre estamos allí leyendo los mensajes que ustedes nos dejan y que para nosotros son de una tremenda bendición. Bueno, en la mañana de hoy vamos a continuar con el tema o con la serie que traemos que lleva como título Viviendo una vida transformada por Dios. El título de esta serie es Viviendo una vida transformada por Dios. Esta mañana vamos a continuar con la temática que tenemos para toda esta semana, que es la temática acerca de la oración. Ese es el tema, digamos, principal para esta semana. Y el día de hoy vamos a estar mirando un tema muy específico y es la oración de intercesión. Este tema es muy fundamental y por eso te invito para que no solamente puedas participar de él, sino también para que puedas compartirlo con otros en este día. El texto base que vamos a tomar esta mañana está en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 2, el verso 1. El texto dice así, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hermosa la palabra. Qué bueno que esta mañana la puedas leer, allí puedas reflexionar un momento en lo que el apóstol está escribiendo. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Quisiera iniciar esta mañana haciendo una pregunta interesante, y es, ¿qué sucedería si tus oraciones por los demás fueran un instrumento que Dios use para traer sanidad y para traer restauración a sus vidas? ¿Qué pasaría? ¿Qué crees que pasaría si Dios se valiera de tus oraciones para que a través de tus oraciones otros puedan experimentar el poder de Dios obrando a su favor? Pues déjame decirte que precisamente esto es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. En este verso, el apóstol Pablo nos está presentando un don grandioso, extraordinario, que Dios le ha dado a la iglesia, como es el de poder orar y el de poder interceder. No se trata solamente de orar para tener nosotros el favor de Dios a nivel personal, sino que también nos muestra que por medio de la oración podemos bendecir otras vidas. A veces no hay los medios con los que podamos ayudar a otras personas, incluso a hermanos de nuestra fe o incluso a nuestros propios familiares. Pero sabe que a través de la oración tenemos un medio poderoso, un medio grandioso, extraordinario, como podemos bendecir otras vidas. El apóstol Pablo en este texto nos exhorta a que oremos por todos los hombres, mostrando que la intercesión, escúcheme bien, que la intercesión es fundamental en nuestra vida cristiana. La intercesión no está limitada solamente, como algunos lo han creído, para un determinado comité en la iglesia, el comité de oración o el comité de intercesión, o no sé, tal vez en tu comunidad cristiana, cómo llaman a ese grupo de hombres y mujeres que hacen esa labor
de orar a favor de la iglesia. Pero decía, no está limitado a ellos, sino que eso es una tarea de toda la iglesia. Y el apóstol Pablo está exhortando para que la iglesia, a través de la oración, podamos participar, escúcheme bien, en la obra de Dios para cambiar circunstancias y restaurar vidas y traer para ellos la sanidad. Así que en esta reflexión esta mañana, estaremos mirando cómo podemos nosotros impactar las vidas de otros a través de la intercesión, usándola como una herramienta clave en el plan de nuestro Dios. Así que lo primero que quiero hacer mención es que el apóstol Pablo allí está dando como un mandato, hay como un mandato allí de interceder por los demás. Entonces, el apóstol Pablo, él instruye a la iglesia a practicar diferentes formas de oración, incluyendo entre las diferentes maneras, incluyendo la intercesión, la cual es orar unos por otros. Y esto es importante que lo entendamos, que no es una opción. O sea, que esto no es algo como que me colocan un platillo allí, a ver, yo qué quiero tomar de él. No, sino que es una parte central en la vida de todo creyente. Así que en este versículo el apóstol Pablo está usando la palabra rogativas, lo cual implica una súplica ferviente, o sea, acercarnos a Dios con fervor, suplicar delante de Dios el favor. Entonces, nos está hablando de una comunicación con Dios, que nos comuniquemos con Dios, que entremos en una relación con Dios muy especial para clamar por alguien más. Imagina tal vez que un amigo tuyo se haya atrapado en una tormenta en medio del mar y tú no puedes llegar hasta él físicamente, pero puedes enviar un bote de rescate para ayudarle. Puedes llamarte, puedes comunicar allí con los que sí pueden acceder a donde él está. Así que de la misma manera, cuando nosotros hacemos estas oraciones de intercesión, es como enviar ese bote de rescate. Y en este caso, lo que le estamos pidiendo es a Dios para que Dios vaya, para que Dios obre en la vida de esa persona. Así que aunque no podamos estar de manera presente, y aquí es importante subrayar el hecho de que algunos viven lejos de sus familiares. Algunos dicen, hermano, pero es que mi familia, ellos están en otra ciudad o incluso en algunos casos están en otros países. Pero aunque nosotros no podamos llegar, decía, de manera física, nuestras oraciones pueden llegar hasta la persona y traer ayuda en su momento de necesidad. Así que a través de la oración es, decía, como enviar ese bote salvavidas allí que entra a darle esa ayuda. Así que la oración intercesora no es solo una responsabilidad que ya lo hemos mostrado así, sino que es un privilegio. Escúcheme bien, la oración intercesora no es solamente una responsabilidad, no lo veas solo como una carga, sino míralo como un privilegio que Dios nos está dando para que podamos participar en su obra. Cuando nosotros oramos por los que están necesitados, podemos ayudar a aquellas personas que están pasando una situación difícil. ¿Cuántas veces aquel que tiene su hijo tal vez perdido en el vicio viene a implorarnos ayuda, que les ayudemos en oración? La oración intercesora lo que hace es eso,
brindarle ayuda a esa persona que la está necesitando. Dios pudiera, escúcheme esto, Dios puede sacarnos a nosotros de en medio y hacer que ya que sin que incluso nuestras oraciones no tengan ningún valor ante Él. Pero sabe que Dios en su misericordia ha querido escucharnos, ha querido atender a nuestro clamor. Y cuando tú y yo oramos y cuando tú y yo intercedemos por aquel que está necesitado, Dios se encarga de obrar. Y es donde vienen los milagros de parte de nuestro Dios. Así que la intercesión es una herramienta. Escúcheme, es una herramienta divina como podemos bendecir la vida de muchas personas. La Biblia, ella está llena de ejemplos donde las oraciones de intercesión cambiaron el curso de la historia. Desde en el caso de Moisés, como lo enseñaba la semana anterior, cuando él intercedía por el pueblo de Israel, lo veíamos allí en Éxodo capítulo 32, hasta incluso casos como en el de Daniel, orando por la liberación de su pueblo. En Daniel capítulo 9, vemos que la intercesión, ella es poderosa para cambiar las circunstancias. Así que piensa tal vez en un campo de batalla donde una nación parece estar perdiendo, están siendo derrotados, digámoslo así, pero de repente vienen refuerzos que entran a cambiar la situación, que entran a cambiar esa batalla. Asimismo es la intercesión, es ese refuerzo espiritual, es esa ayuda divina que puede alterar el resultado de cualquier batalla en la vida espiritual de una persona. Así que no menospreciemos este privilegio, como decía, esta herramienta que tenemos, la cual es la intercesión. En la palabra de Dios, vemos, por ejemplo, en Santiago, el capítulo 5, el verso 16, que se nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Mira qué palabra tan bonita. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración ferviente de un creyente justo, de un creyente que está obedeciendo a la palabra de Dios, que está amando a Dios, que se está esforzando cada día por vivir en esa santidad delante de Dios. Esa oración tiene poder para cambiar situaciones, para hacer que la mano de Dios entre a obrar y a traer milagros y hacer maravillas y traer respuestas que humanamente parecen imposibles. Si hay situaciones que parece que no se va a encontrar allí la solución, que no se va a tener la victoria, pero la oración de intercesión, ella hace que se mueva el poder de Dios. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de padres que estando orando por sus hijos y estando clamando a favor de ellos, sus hijos han sido librados de la muerte? Sus hijos han tenido un encuentro personal con Dios. Así que decía, no tengamos en poco la oración de intercesión. Si conoces a alguien, que seguro que sí, si conoces a alguien que está enfrentando una situación difícil, ya sea una crisis financiera, un problema de salud, un conflicto familiar, qué bueno que puedas entender que tus oraciones pueden marcar la diferencia en la vida de esa persona. A veces la respuesta que esa persona está esperando viene precisamente luego de nuestra intercesión fiel y constante a nuestro Dios. Así que en esta mañana la invitación
La exhortación es a que intercedamos los unos por los otros. Es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia. La intercesión, ella trae sanidad física y espiritual. El apóstol Santiago, allí precisamente en Santiago capítulo 5, el verso 14, dice de la siguiente manera, y quisiera que le prestaras atención a esta palabra. Dice, hace una pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Miren, ahí está alguien enfermo, llame a alguien. Dicho de otra manera, llame a alguien para que venga e interceda por él. Llame a los ancianos de la iglesia. Dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Así que mire cómo la intercesión ella puede traer sanidad tanto física como espiritual. Así que la intercesión no solo trae, decía, esa sanidad física, sino que puede traer la sanidad espiritual. Tal vez hay una vida que espiritualmente está en crisis, que de pronto su relación con Dios está rota, está dañada, pues la intercesión puede ayudar a que ese hermano, a que esa hermana sea restaurado o restaurada en su vida espiritual. La intercesión puede ayudar a que muchas vidas sean restauradas, sean fortalecidas o tengan incluso liberación. Tal vez hay alguien atado. Tal vez hay algún amigo tuyo, algún familiar tuyo que se encuentra atado allí en alguna situación. Pues la oración de intercesión, ella puede hacer que ese hombre, que esa mujer sea libertado. La intercesión es como, esta ilustración me llama la atención porque es como una transfusión de sangre. Cuando una persona se halla débil o está enferma, una transfusión le da nueva vida y energía. De la misma manera, nuestras oraciones intercesoras pueden ser como una transfusión espiritual que da nueva fuerza a alguien que está debilitado. Así que nosotros, a través de la intercesión, podemos hacer que aquel hermano, aquella hermana que tal vez está al borde de la muerte espiritual pueda tener nuevamente vida. Hay un ejemplo bíblico precioso que lo encontramos en Mateo capítulo 8, el verso 5. Un hombre, un centurión romano, que viene a interceder por su siervo que se halla enfermo. El siervo no pudo venir. ¿Por qué no vino el siervo? Hermano, porque estaba enfermo, porque estaba postrado en una cama. Alguien pudiera decir, no, pues si él no viene, si el mismo enfermo, si el mismo que tiene la necesidad no busca la ayuda, pues entonces está perdido. Pero es que él no era porque no quisiera tener la ayuda, sino porque se hallaba postrado en cama, estaba muriendo. Déjame decirte que de la misma manera hay creyentes que están muriendo en su vida espiritual o incluso algunos también están muriendo allá de manera física, de manera literal. Así que no podemos simplemente decir, no, pues que el enfermo busque a Dios, que el enfermo se acerque a Dios, porque muchas veces el enfermo no tiene las fuerzas. De allí que lo que Santiago estaba diciendo es, si alguno está enfermo, dice, llame a los ancianos, llame que vengan donde está él. ¿Cuántas veces nosotros, aunque no seamos ancianos, pero tenemos que ir donde el enfermo? Tenemos que acercarnos al necesitado. El centurión, él vio que su siervo no podía ir donde el Señor,
pero él sí podía caminar, él sí podía llegar hasta donde estaba el Señor. Y es donde él prestó sus pies, donde él prestó sus manos, donde él prestó su cuerpo, sus fuerzas, su boca para interceder por su siervo que estaba necesitado. De la misma manera, cuando alguien intercede por otro, estamos prestando nuestra vida. Tal vez el otro no tiene las fuerzas para orar. Tal vez no sabe cómo acercarse a Dios. Él está necesitado. Él quiere que Dios le ayude, pero no sabe cómo comunicarse con Dios. ¿Qué decirle a Dios en ese momento, en esa situación? O de pronto no tiene la fe suficiente para acercarse a Dios. Pero tú y yo que estamos fortalecidos, tú y yo que hemos conocido a Dios y que tenemos la certeza de que Dios nos escucha y de que Dios nos atiende, podemos acercarnos y podemos interceder por ese hermano que está necesitado. Así que este es un ejemplo, el del centurión, de cómo la fe y la oración de intercesión pueden traer sanidad, aun cuando la persona por la que estemos orando no esté presente. El Señor dijo, yo iré y le sanaré. Pero el Señor le dijo, no, no, no es necesario que vengas a mi casa. Le dice, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Y vemos que a la distancia el Señor lo sanó. Porque el Señor le dio en ese momento la palabra de sanidad y el enfermo fue sano. Así que en esta mañana de pronto hay alguien lejano a ti, digo, hay alguien que está en otro lugar, en otra ciudad o incluso en tu misma ciudad, pero a una gran distancia y no puede llegar hasta donde está él, pero puede llegar a Dios y puede llegar a su vida a través de la intercesión, clamándole a Dios. Si conoces a alguien que necesita sanidad, tanto física como espiritual, hermano, no dudes en orar por esa persona. La oración de intercesión, ella tiene el poder de levantar al enfermo, de restaurar al que está caído y de traer esperanza a los que están desesperados, los que están atribulados, los que están en angustia. La intercesión puede traer calma a esos corazones. La intercesión, hay algo muy interesante y es que cuando nosotros intercedemos, la oración nos acerca, la oración de intercesión nos acerca al corazón de Dios. ¿Sabe que esto es muy interesante? Porque cuando nosotros intercedemos por otra persona, estamos alineando nuestro corazón con el de Dios. El Señor Jesús mismo es nuestro gran ejemplo de intercesor. Así que cuando nosotros intercedemos por los demás, estamos imitando a Cristo y decía, y estamos alineando nuestro corazón con el suyo, con su amor, con su misericordia, con su compasión. Así que la intercesión, ella transforma nuestra vida, haciéndonos parecer más a nuestro Dios. Recuerde que Cristo debe de ser formado en nuestra vida. O dicho de otra manera, nosotros debemos de ser formados como Cristo. Y si Cristo se entregó y si Cristo es nuestro mediador, nosotros debemos también de interceder por otros que están en una situación difícil. Es como cuando uno está intentando de pronto aprender un arte. Usted quiere aprender, no sé, a hacer comida o de pronto usted quiere aprender la ebanistería, trabajar con madera, con alguna cosa. De pronto al principio van a haber errores, de pronto te vas a equivocar, de pronto no vas a hacer las cosas de la manera correcta.
pero sabe que en la medida que comienzas a practicar y a desarrollar allí esa actividad, te vas dando cuenta de que vas tomando la habilidad para poder hacer esa labor. De la misma manera con la intercesión, puede que en un principio no sepas hacerlo bien. Puede que en un principio incluso hasta te quedes sin palabras. Cuando trates de orar por alguien, no sepas cómo orar por esa persona, cómo interceder. Pero en la medida que tú practicas la oración de intercesión, el Señor te va dando palabras. El Señor a través de el Espíritu Santo te va colocando cómo orar. Hermano Jairo, cómo yo quisiera saber, tal vez diga alguien, yo quisiera saber cómo orar por el esposo, cómo orar por la esposa. De pronto ese esposo que no es creyente o esa esposa que no es creyente o esos hijos que son rebeldes o esos hijos que se han apartado de Dios o esos hijos que en este momento son cautivos de algún vicio. Usted dice, hermano Jairo, yo quisiera saber cómo orar, yo quisiera saber cómo clamar a Dios por ellos. Pues déjame decirte que en la medida que tú empiezas a interceder, que tú te metes en la presencia de Dios y comienzas a practicar la oración de intercesión, Dios te va dando esa habilidad para que puedas clamar, para que puedas interceder allí por tus familiares. Así que cuando nosotros oramos por otros, es importante entender que no solamente estamos bendiciendo sus vidas, sino que también estamos siendo transformados por Dios, acercándonos cada vez más al carácter de Cristo. Sí, Señor, nuestro carácter se va moldeando, se va formando como el carácter de Cristo. Así que la intercesión es una oportunidad para que crezcamos en amor y compasión como la que tiene nuestro Dios. Pero también algo que es importante entender es cómo debemos de practicar esa oración de intercesión, esa oración que, como la llama Santiago, es una oración efectiva. Pues lo primero es que debemos de aprender a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, escuchar al Espíritu Santo. Él nos ayuda o Dios nos ayuda a través de su Espíritu de cómo es que nosotros debemos de orar, de cómo debemos de pedir de una manera específica por esa persona que está necesitada. Así que presta atención a eso que Dios te muestra cuando estás en oración. De pronto te arrodillaste o de pronto estás allí en tu casa, estás orando. Pues yo quiero invitarte para que escuches al Espíritu de Dios y dejes que sea Dios el que te enseñe cómo orar. Sabe que en ocasiones hay personas que se nos acercan y nos piden oración, o en el caso nuestro, acá hay cantidad de personas que colocan sus peticiones. Hermano Jairo, ayúdeme a orar, tengo este problema, esta situación. Y a veces la persona quiere que le ayudemos a orar según lo que él o lo que ella quiere. Y entonces pareciera ser que colocan en nuestra boca qué es lo que nosotros tenemos que decirle a Dios. Pero sabe que cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, más bien Dios le dice, no, no ore de esa manera. No me pida eso. No es eso lo que él necesita o lo que ella necesita, sino que Dios nos va a dar exactamente lo que nosotros debemos de pedirle, cómo debemos de acercarnos a Dios. Orar con perseverancia. La intercesión no siempre trae resultados inmediatos. Uno quisiera que de pronto, bueno, yo hice la oración y de una vez usted oró por sus hijos y en la noche ver sus hijos ya convertidos. ¿Quién no quisiera eso? ¿Quién no quisiera orar por un enfermo y que terminada la oración el enfermo se levantara y ya estuviera sano?
pero sabe que aunque no veamos el milagro de manera inmediata, debemos de orar con insistencia, con perseverancia. Recuerda lo que el Señor Jesús enseñó en Lucas capítulo 18, donde enseñó acerca de la importancia de orar sin desanimarnos, sin desmayar. Es como a manera de ilustración, como cuando vemos a un jardinero que él está allí cuidando de las plantas y él está regando las plantas y abonándolas y está pendiente de ellas. Él no ve los frutos de manera inmediata, pero él sigue regando con la esperanza de que un día él verá los resultados. Hermano, así es la intercesión. Requiere que haya perseverancia. No se trata de que hagas una oración de 5 minutos o que ores un día en la semana o en el mes y ya es suficiente. No, se trata de ser perseverantes, de estar insistiendo, aún incluso cuando no veamos la respuesta inmediata. Decía, debemos de interceder con fe y con confianza. Cuando nosotros oramos por otros, debemos de hacerlo creyendo, confiando en que Dios es capaz de obrar en sus vidas. Allí Santiago nos habla en el capítulo 1, en el verso 6, que debemos de pedir con fe. Así nos dice, pida con fe, pero si va a pedir, pida con fe, sin dudar, porque Dios escucha nuestras oraciones y Él sí las responde. Así que pide con fe, ten la certeza de que Dios va a escuchar esa oración tuya, va a llegar hasta la presencia de Dios y va a venir de parte de Dios una respuesta para nuestra vida. Pero también un punto importante, ser consciente de que toda la iglesia debemos de unirnos en oración. La iglesia primitiva, ella practicaba la oración de intercesión de manera constante. Lo vemos en Hechos capítulo 12, el verso 5, cómo ellos se unían para interceder y al orar. Vemos que toda la iglesia era fortalecida en la fe y traía resultados poderosos, extraordinarios. Así que no podemos confiarnos y decir, hermano, pues ya fulano de tal, él ya está orando. O algunos dicen, no, ya yo le dije al pastor o el pastor ya sabe y él está orando, sino que toda la iglesia debemos de unirnos a interceder por nuestros hermanos. Así que en esta mañana, qué bueno entender que la oración no solamente tiene el poder para cambiar una situación, sino también para traer sanidad, para traer liberación, para traer paz a la vida de una persona y aún más para transformar la misma vida de aquel que intercede. ¿Tú quieres que tu vida sea transformada? ¿Quieres que Dios te transforme? Pues comienza a interceder. Cuando tú te metes en este campo de la intercesión, Dios comienza a transformar también tu vida. Porque como decía, tu corazón se va acomodando, se va amoldando al corazón de nuestro Dios. Así que hoy más que nunca necesitamos comprometernos con Dios y con la intercesión por aquellos que nos rodean, familiares, amigos, hermanos de la iglesia, por la misma obra, por la misma obra, por la misma predicación del evangelio, por la iglesia, para que la iglesia pueda continuar adelante haciendo la misión que nos ha sido encomendada. Así que en esta mañana yo te preguntaría, ¿por quién tienes que interceder? ¿Por quién? De pronto hay una oración que necesitas hacer por alguien. La pregunta es, ¿por quién? ¿Por quién Dios te está colocando en esta mañana que comiences a interceder? Ya de pronto te lo había dicho antes, pero esta mañana te lo rectifica a través de la palabra. Vamos a orar.
Vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos permita ser buenos intercesores, más que buenos, excelentes intercesores. ¿Por qué no le dice al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero que me ayudes? Yo quiero que me conviertas en un gran intercesor. Yo quiero que a través de mi vida, tal vez tú le has venido pidiendo a Dios, Señor, yo quiero que me uses, pero no sé de qué manera, no sé en qué cargo en la iglesia. ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, úsame a través de la intercesión? Que a través de mis oraciones otras vidas sean impactadas. El mover de tu Espíritu Santo se manifieste en la iglesia. ¿Cuántos oran por quienes predicamos la palabra? ¿Cuántos interceden por aquellos que le servimos a Dios enseñando el evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación? Yo le invito para que usted se comprometa con la intercesión, clamar a Dios por otros. Vamos a orar. Digámosle al Señor en esta mañana que nos ayude. Digámosle que nos bendiga y que nos permita ser buenos intercesores. Oremos a Dios. Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias, amado Dios, por la palabra que hemos meditado en ella, Dios. Señor Jesucristo, gracias por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros, oh Dios. Y sé que esta mañana nos has hecho un llamado a la intercesión, un llamado a acercarnos a ti, oh Dios, a través de la oración. Señor, y te doy gracias porque tu palabra es buena, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos edifica, oh Dios. Señor, permítenos crecer en nuestra relación contigo, en nuestra oración y en nuestra intercesión. Señor Jesús, en el nombre tuyo te suplicamos, Dios, ayúdanos grandemente en esta mañana, Señor. Permítenos ser grandes intercesores, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, amado Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dale un gloria a Dios. Dale gloria al Señor en esta mañana. Qué hermosa, qué preciosa la palabra de nuestro Dios. Y bueno, así llegamos al final de nuestro devocional. No olvide, ahora en unos minutos daremos inicio a nuestro segundo devocional de la mañana, de gloria en gloria, a través del canal de YouTube. Somos Pentecostales, para que vayas, para que te unas y no te pierdas este maravilloso devocional. Sería muy bueno si todavía no te has suscrito a este canal, que puedas hacerlo en el día de hoy. Dale clic allí en el botoncito de suscribir y te invitamos a que hagas parte de esta comunidad maravillosa. Todos los días, 5 de la mañana, tenemos nuestro devocional aquí a través de este canal. También te invito, qué bueno que puedas dejar tu saludo allí en los comentarios, que puedas dejarnos qué piensas respecto a esta reflexión del día de hoy. Que el Señor Jesús te bendiga grande y poderosamente. Bendiciones.